Saludos previos, ingeniero. El trabajo que hemos realizado es el comparativo del comportamiento entre un aislador elastomérico con núcleo de plomo y un aislador elastomérico de bajo amortiguamiento. Los integrantes del grupo son los presentes en el video, los cuales son Luis Maita Velázquez, Waldir Rodríguez Benique, Edison Fuentes Sánchez, Alfredo Manrique Estete y quien les habla, Cristian Arce Peña. Siguiente. Las partes de las que hemos dividido el trabajo son las siguientes: introducción, revisión bibliográfica, proyectos ejecutados, el desarrollo, el análisis comparativo y posteriormente las conclusiones y recomendaciones. Ya. Los aisladores sísmicos son dispositivos que reducen la energía por los eventos sísmicos que ingresan a cualquier tipo de estructura. Podemos ver acá en las imágenes que son utilizados más que todo en edificaciones esenciales grandes como hospitales, aeropuertos y algunos edificios de un número de pisos considerable. Siguiente. Nuestro análisis se basa en analizar el comportamiento entre dos tipos de disipadores, los LRB y los NRB, con los efectos de la temperatura, deformaciones ante un evento sísmico. Lo hemos dividido, como ven en la imagen, en dos tipos de aisladores, ¿no? Que vamos a trabajar. Siguiente. Continuando con la exposición, seguimos con lo que es la revisión bibliográfica. De esta hemos podido obtener la siguiente información de los libros y revistas que hemos revisado y leído, ¿no? Como por ejemplo la siguiente: sirve para aislar de forma horizontal a la estructura del suelo o base. Estos sistemas son elementos muy rígidos hacia fuerzas verticales y flexibles para las fuerzas horizontales, elevadas ante la demanda sísmica. De ahí podemos ver de ahí tenemos la siguiente diapositiva, donde tenemos los sistemas conformados por láminas de goma y acero intercalados entre sí, hundiéndose por medio de pernos. Tenemos la figura 8 y 9, en la cual en la 8 detallamos o podemos ver el aislador elastomérico, y en la figura 9 la vista longitudinal del diagrama viscoelástico. Otra afirmación que hemos rescatado es que para poder lograr una interfase de aislación de capacidad estructural adecuada es necesario el uso de aisladores, porque son capaces de proporcionar la rigidez adecuada a las estructuras y soportar grandes cantidades de peso, además de ser flexibles para las diferentes cargas, ¿no? De ahí hemos extraído la figura 10, donde vemos una gráfica de cómo se da la reducción de la cortante, y la figura 11, donde vemos en campo un aislador. También hemos extraído que el núcleo de plomo, que las diferencias entre otros aisladores, el cual permite elevar de forma significativa el nivel de amortiguamiento del sistema a una proporción de 25 a 30%, ¿no? Y también hemos extraído algunas imágenes donde vemos un gráfico donde el edificio, cómo se comporta el edificio con los aisladores, y otro gráfico donde se denota la concordancia espectral del sismo. También podemos afirmar que el elemento estructural del sistema de aislación, que es verticalmente rígido y horizontalmente flexible, y que permite grandes deformaciones laterales bajo solicitudes sísmicas, ¿no? Ahí tenemos la figura 19, donde se identifica el comportamiento del edificio, y la figura 17, donde tenemos el esquema comparativo de la deformación. Dentro de los proyectos ejecutados, vemos que los primeros aisladores sísmicos tipo LRB, que son los que tienen plomo en su núcleo, en el Perú los primeros que se instalaron es en la planta de gas natural Melchorita. Ahí tenemos una imagen donde vemos que en plena ejecución el proyecto. Y en Arequipa, la construcción pionera, que también aplicaron aisladores sísmicos, pero en este caso fueron de tipo NRB, fue una edificación de categoría esencial A1, que está catalogada a los hospitales, que fue la Clínica San Pablo, ubicada en el distrito de Cerro Colorado, que por obvias razones, los edificios esenciales A1 nunca pueden dejar de estar en servicio. Ingeniero, buenas. Siguiendo con la ponencia, entramos ya al desarrollo de nuestra exposición. Una de las afirmaciones es que el principio de diseño es incrementar el periodo de la estructura para disminuir las pseudoaceleraciones, además que el caucho incrementa el amortiguamiento con propósito de disipar la energía a través del calor. Para esto presentamos la figura número 20, en la cual podemos mostrar un espectro de una respuesta elástica de las estructuras en el ámbito nacional.
Como podemos ver, tenemos una parte que es continua, que es recta. Generalmente eso se produce para las estructuras que tienen alta rigidez, que son la mayoría de edificaciones antes de llegar a los 10 pisos, donde los periodos son más o menos entre 1 y 2 segundos. Pero para estructuras de mayor envergadura, de mayor altura, estos periodos disminuyen. Entonces, es ahí donde podemos utilizar lo que son los aisladores sísmicos, ¿no? Ya que nosotros más o menos triplicamos el periodo, por lo cual ya estamos agarrando la curva ya de bajada, lo cual implicaría que al tener mayor periodo podemos tener una disminución de la aceleración. Es más, sabemos que tanto los aisladores tienen una propiedad de poder disipar el desplazamiento mediante la emisión de calor, ¿no? Perdón, desplazar la energía en forma de calor. Entonces, es que la curva también tiene una especie de amortiguamiento, lo cual beneficia el tema del redimensionamiento tanto de las estructuras, tanto vigas, columnas, placas. Ahí donde hay un ahorro en cuanto al costo de las estructuras y puede compensar de alguna forma la adquisición de este tipo de aisladores. Por otro lado, también hay que tener mucho cuidado, ya que los aisladores no se pueden proponer en cualquier tipo de suelo, ¿no? Tenemos que tener especial cuidado, ya que hay suelos en los cuales puede existir lo que es la resonancia, ¿no? Que es la sobreposición de los periodos, los cuales se incrementaría y sería un efecto de falla inmediato en la estructura. Por otro lado, ninguna edificación usa un solo tipo de aislador, por la variabilidad de cargas en la superestructura. Se usan de varios tipos para evitar torsión. Esto toma como principio lo que nosotros también tomamos para el diseño de estructuras convencionales, ¿no? Sabemos que por teoría que el centro de masa y el centro de rigidez es en la mayoría de edificaciones, justamente por la configuración arquitectónica que tienen, estos distan tienen cierta diferencia, ¿no? Lo ideal es nosotros que tenemos que desear es que esta excentricidad sea cero, tratar de que sea cero. Lo mismo pasa con los aisladores, ¿no? Al tener cargas axiales que comunican a la cimentación, se tiene más rigideces, entonces presentamos en este caso la figura 21, donde se tiene una planta con diversos tipos de aisladores, desde el tipo del LRB, NRB y SL, que estos últimos son como pistones de amortiguamiento. Todos estos en conjunto se usan dentro de una edificación justamente para hacer que la excentricidad del centro de rigidez y el centro de masa sea lo menor posible. Esto con el objetivo de evitar las torsiones que den lugar a fallos en la edificación. Los parámetros para la verificación de las propiedades de los aisladores tienen que tener una base fundamental o se comparan con la norma, con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces es importante, bueno, acá vamos a discutir brevemente de cómo es este proceso, ¿no? El proceso es determinar finalmente los coeficientes de rigidez, el amortiguamiento, el desplazamiento máximo, el desplazamiento total máximo, y la carga de servicio y la carga máxima. Para eso la normatividad ha establecido una secuencia de cálculos que se presentan aquí, que finalmente deben de cumplir las derivas de entre pisos, ¿no? Que es 3.5 sobre 1000. Bajo estos parámetros es que nosotros vamos a comparar nuestro estudio al final. Y estos parámetros no son motivo de este estudio, pero sí son patrones de control, ¿no? Bueno, la rigidez inicial del aislador con núcleo de plomo está entre el 8 al 10% de la rigidez postfluencia, generada por lo que genera un bucle histérico mucho más grande que un aislador sin núcleo de plomo, como se ve aquí. La rigidez postfluencia, este es como un cálculo, digamos, que primero tenemos que calcular el estado de influencia. Está dada por una ecuación que depende del módulo de corte del caucho del aislador. Y tenemos esta pendiente, ¿no? Que es la rigidez inicial elástica. Una vez que se llega a la fluencia en este punto, se tiene la rigidez en fluencia. Y se tienen todos los puntos característicos de esta curva histérica, ¿no? Entonces, bajo esto, simplemente el bucle se trazan unas paralelas al eje y lo tenemos en estado positivo y negativo. Y todo el área sombreada que se ve aquí es la energía disipadora que tiene función de amortiguar, ¿no? También de este gráfico podemos desprender del punto de fluencia donde cambia la pendiente, la fuerza de fluencia. En el punto más alto
tenemos la fuerza máxima, donde tenemos el desplazamiento máximo. O sea, esto es al final una recta que podemos calcular la fuerza y el desplazamiento en cada uno de los puntos, como se nos quiera, ¿no? Entonces, la rigidez simplemente es la relación de la fuerza entre el desplazamiento. Ahora, proyectando nosotros el segundo punto, tenemos el QD, que es la energía histérica. Como vemos, cuando es el aislador con núcleo de plomo, que es este el caso, la rigidez inicial es muy grande, a diferencia del aislador sin núcleo de plomo, donde es muy pequeña y se desprecia, así que se idealiza como una recta. Todas estas ecuaciones tienen que ver con los parámetros dinámicos del aislador. Esos parámetros dinámicos son verificados en dos estados de deformación, cuando la carga axial está en 0, cuando el aislador está vertical y no hay ninguna deformación, y también cuando hay una deformación del 0.67 de la máxima calculada. Esta desviación o esta deformación total máxima es calculada por el análisis estructural, y el 0.67 es un factor de la norma que indica que en esa deformación es la deformación de diseño o la deformación de análisis de los ensayos de estos aisladores, y en la deformación máxima, ¿no? Entonces, cuando ya existe deformación, se ve que se genera una distorsión del aislador, y consecuentemente el área ya no es la misma que si estaría pues horizonte vertical, ¿no? Entonces, el área tiene un factor de forma que se calcula, y al final tiene un factor de reducción de área, que es toda esta ecuación, ¿no? Esa distorsión de este factor de reducción tiene implicancia directa pues, en la resistencia a compresión, a los parámetros que se verifican, ¿no? Entonces, la verificación del aislador por estabilidad, se refiere a la deformación por compresión, a tres tipos de deformaciones: por compresión, por carga de rotación o rotación, que todas las estructuras tienen una rotación y tienen un ángulo de rotación que considera la norma en 0.003, que para nuestro caso hemos considerado un poco más por seguridad. Deformación lateral, que es el desplazamiento total que debe ser menor, ¿no? La deformación lateral debe ser menor también por norma a 2.5. Y se verifica esto ante dos cargas, ¿no? Ante carga de servicio y ante carga sísmica. Estas son las ecuaciones para las que se usan para todos esos cálculos. Y finalmente, de las tres deformaciones, tenemos la ecuación general, que debe ser menor a 6, también es un parámetro establecido por norma. Finalmente, después de hallar las deformaciones, como se ha dicho en este gráfico, para cualquier deformación podemos calcular cualquier fuerza. Entonces, como ya hemos establecido nuestros tres tipos de deformaciones que se verifican, ¿no? Por ejemplo, acá sería la deformación total máxima y la fuerza máxima, ¿no? Por aquí tenemos la deformación de fluencia o el DY y la fuerza de fluencia. Entonces, para cada una de esas deformaciones podemos calcular sin problemas la carga máxima que puede sufrir o que puede soportar ese aislador, que se reduce en esta ecuación general, ¿no? Está dividida entre el factor de seguridad, que también está establecido en la norma, y nos dice que cuando la carga axial está sin deformación, o cuando el desplazamiento es 0, mejor dicho, el factor de seguridad está considerado en 3 según la norma. Y cuando el desplazamiento está en el máximo, es 1.1. Entonces aplicamos nuestra ecuación y tenemos finalmente para cada uno de los tipos de aisladores su coeficiente de rigidez y su amortiguamiento. Como se había mencionado anteriormente, pues el aislador tiene por principio reducir las aceleraciones a través de una rigidez alta, ¿no? Y adicionalmente, por las cualidades propias del plomo, tiene un amortiguamiento que también debería ser mayor al parámetro de diseño. Estos son los parámetros de diseño que se han explicado al principio, que vienen del análisis estructural. Entonces, si nosotros verificamos estos factores, que son los principales parámetros, digamos, dinámicos del aislador, deben compararse con estos parámetros dinámicos de la superestructura, o sea, de toda la edificación. Estos parámetros obviamente están dentro de los márgenes permisibles y corresponde definir las conclusiones y recomendaciones de los trabajos. También hemos practicado hemos verificado nuestro bucle histérico frente al bucle histérico que proporcionan los fabricantes o los proveedores del aislador, que para el caso está representado por la curva en rojo y para nuestro caso está representado por la curva en azul.
Entonces, los parámetros de fuerza y deformación están dentro del margen. Como se ve aquí tenemos una deformación un poco más alta porque el eje X son las deformaciones, o una deformación mayor porque el bucle histérico en rojo se practica al 0.67 de la deformación. Nosotros hemos calculado con la deformación máxima, por eso es que tenemos un poco más, pero dentro del parámetro, ¿no? Si esto se extiende, si este diseño que no tenemos acceso más que por los datos proporcionados por los proveedores, entonces igual estaríamos dentro del margen. No, pásalo. Sigue. Conclusiones y recomendaciones. Hemos concluido que el diseño realizado de los aisladores tipo LRB y NRB muestran propiedades dinámicas similares a las obtenidas mediante el análisis estructural y ensayos experimentales a una deformación de 0.67 dm. Deformación máxima. El aislamiento sísmico finalmente incrementa el periodo y el amortiguamiento de la estructura, que tiene consecuencia en el decremento de la demanda sísmica. Se recomienda usar este sistema en estructuras cuyo periodo fundamental de vibración se encuentre sobre meseta del espectro de respuesta elástico de pseudoaceleraciones. Y por último, es recomendable verificar el periodo fundamental del suelo a través de ensayos geofísicos para evitar que no coincida el periodo de la estructura aislada con el periodo fundamental del suelo. De lo previo expuesto también podemos desglosar las ventajas, las cuales vamos a pasar a detallar a continuación. La primera, una de las características del plomo es de ser un material que aporta al aislador una rigidez horizontal inicial muy alta y a pequeñas deformaciones. Esto con anterioridad a lograr un estado de fluencia y manifestar después de su estado de fluencia comportamiento plástico. Como segunda, durante el desarrollo de recuperación y recristalización, el plomo como material reacciona a esos procesos a temperatura ambiental, por lo que como resultado recupera sus características mecánicas posterior a acciones de índole elásticas. Y una tercera, con respecto a las características de tipo mecánico del plomo, estas no manifiestan variaciones de vida útil en la edificación en un periodo de 50 años. Como desventajas, hemos encontrado que el caucho es un material inflamable y ante un posible incendio perdería propiedades esenciales. Por ello, la norma exige que tenga una capa de protección ignífuga. El caucho es un material que merece constante cuidado y supervisión y mantenimiento, pues tiene cortes, desgarramientos superficiales por malas manipulaciones que afectan directamente sus propiedades mecánicas. Como referencias en el trabajo, hemos encontrado 15 referencias, 3 de cuartil 1, 2 de cuartil 2 y normativas nacionales e internacionales. Eso sería todo con el trabajo, ingeniero.